Quisiera marcar aquí alguna. Decía nuestra hermana María Elena que a veces con los niños de nuestra iglesia, los niños de nuestra casa, de pronto pensamos que, bueno, ahorita se los voy a señalar, pensamos que pues ya todo está hecho, ¿no? Y fíjense que estaba yo pensando justamente en eso. No sé si algunos de ustedes ha jugado dominó o ha jugado con el dominó, hacer algo como esto. ¿Sí saben qué pasa si empujo una de ellas? Se caen las demás. Ahora, a veces pensamos que porque nosotros hemos creído en Cristo y nos sabemos salvos, entonces automáticamente todo va a suceder en nuestra familia. Porque pues ya los llevamos a los niños a la iglesia, oramos antes de comer, a lo mejor hasta incluso repetimos un versículo bíblico en la noche, pero ahí se queda nuestro esfuerzo y lo que pensamos que debemos hacer. No pensamos que debiéramos hacer algo más, entonces decimos, bueno, yo ya creí y ya toda mi familia, los tíos, los abuelitos, todo el mundo se va a convertir. Y la verdad es que lo que sucede más bien con nosotros, los seres humanos, podríamos representarlo así. Nosotros nos convertimos y no siempre el siguiente va a estar tan dispuesto. Puede ser la esposa, el esposo, los hijos. Y entonces tenemos que entender varias cosas. Tenemos que entender que hay una responsabilidad que tenemos porque hay una necesidad que todo el mundo tiene. Y eso es de lo que vamos a hablar en esta conferencia. Les voy a pedir que oremos juntos. Señor, gracias por esta mañana, gracias porque podemos estar reunidos como iglesia, ser instruidos con tu palabra, Señor. Ayúdanos a ver cuáles son nuestras responsabilidades dentro o por estas necesidades que existen en la vida de cada una de las personas, Señor, y sobre todo de los niños. En nombre de tu Hijo Jesús te agradecemos todo. Amén. Bueno, ¿dónde empezamos, hermanos? Vamos a ver algunos puntos. Si tienen con qué anotar, bueno, voy a ir mencionando algunas cosas, tenemos que irnos rápido, pero es muy importante saber dónde empezamos. ¿De qué es el curso hoy, hermanos? A los niños, ¿no? Evangelismo infantil o evangelización a los niños. Pero hay un punto de partida que es muy evidente, todos lo sabemos. No quiero obviarlo ni obviar las demás cosas, porque es bien, bien importante. ¿Dónde empezamos? Bueno, empezamos, y yo empiezo esta conferencia, como empiezo casi cualquier conferencia y clase de escuela dominical, diciéndoles, vamos a tener este curso, vamos a tener esta conferencia, presuponiendo dos cosas. La primera, que todos los que estamos aquí creemos que Dios existe, que es real. La segunda, que todos los que estamos aquí creemos que la Biblia es verdad. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a decir hoy, sí es cierto, hay muchas cosas prácticas de pedagogía, es cierto, pero son herramientas. La enseñanza, los principios, las necesidades que vemos, tienen como base lo que la palabra de Dios dice. Y si no pensamos, no creemos que es verdad, entonces vamos a tener problemas para decirle al Señor, sí, yo me comprometo. Y esas son las dos presuposiciones que quiero con las que iniciamos. Y si alguien aquí cree diferente, bueno, hoy es el día de creer lo que Dios dice en su palabra. La segunda cosa que quiero mencionar es que necesitamos una actitud correcta. Venimos aquí, yo sé que todos los que están aquí son muy responsables, algunos tienen hijos pequeños, hijos ya más grandes, o tienen una combinación de ello, tienen quizá nietos, niños cercanos, o son maestros o maestras y están pues todos los domingos, a lo mejor todos los días,
con niños. O hay muchos niños en su familia y viven cerca de los tíos, de los primos y están constantemente con los niños. Entonces, tenemos que tener esta actitud. ¿Cuál? De amor a Dios por sobre todas las cosas, primero. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios, vamos a amar lo que Él ama. Y queremos conocerlo. Y si queremos conocerlo, queremos saber qué piensa, cuál es su voluntad, qué es lo que Dios quiere que hagamos, cómo quiere que vivamos, cómo Él ve, y en este caso particular, a los niños. Porque entonces, si amamos a Dios, vamos a ver con los ojos que Él ve a los pequeñitos. Y ya no vamos a pensar que es como un dominó. Yo ya me convertí, bueno, ya, listo. Así como decía hace rato la hermana María Elena, esto de la improvisación, que necesitamos prepararnos. Aquí está. Se me habían perdido de vista los plumones, yo los puse ahí. ¿No? Esto, necesitamos prepararnos, necesitamos, si vamos a darles a conocer a Dios desde muy pequeños, ¿qué les vamos a dar a conocer si no conocemos nosotros acerca de Dios y no estamos conociendo a Dios en esa experiencia diaria, cada hora, cerca del Señor, buscándolo? Pues le vamos a hablar de un libro, no de un Dios real, una persona. Tenemos que dominar el mensaje, sí, por eso tenemos que estar buscando en su palabra. Y tenemos que conocerlo. ¿Cómo lo conocemos, hermanos? Déjenme avanzar en esto. Esto es muy general, digamos, es para todos, pero aplica también a lo que necesitamos nosotros para poder entregar un mensaje, como aquí ustedes mismos lo dijeron. Estar preparados, ser congruentes, un mensaje bíblico. No improvisar el mensaje, podemos improvisar las herramientas que tenemos a la mano en la casa, ¿no? ¿Cuántas mamás cuentan cuentos y agarran la almohada y toman por acá el calcetín del niño, meten la mano y hacen un títere con eso? ¿Verdad que sí? Todas las mamás lo han hecho y los papás seguramente también. Bueno, eso es improvisar. Y puedes improvisar un cuento, lo puedes inventar. A nosotros nos tocaba cada noche inventar cuentos, ¿no? Pero la parte de la aplicación práctica en la vida de un mensaje bíblico, necesitamos prepararnos. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer lo que Dios dice. Y a veces usamos los cuentos para llevar a los niños al conocimiento de un mensaje bíblico. Es como si fuera una ilustración, pero nos preparamos. Necesitamos entonces conocerlo a Él. Conocemos a Dios, todas las personas pueden conocerlo por su presencia en la creación. Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y en Romanos 1 también se nos dice que nosotros, todos los seres humanos, no tenemos excusa porque podemos saber que hay un Dios sabio, un Dios bueno, un Dios creador, todopoderoso, que ha hecho los cielos y la tierra, todo lo que existe. Entonces, lo conocemos así, lo podemos conocer a través, y lo debemos conocer a través de sus perfecciones o sus atributos, como otros les llaman. Y esos donde los conocemos, esos ya no los vemos necesariamente, todos ellos, los que Dios quiere que conozcamos en la creación, sino los vemos en lo que los teólogos le llaman una revelación especial, que es la Biblia, la palabra de Dios. Ahí podemos ir entendiendo más acerca de Dios, conociéndolo mejor, sabiendo que es un Dios que es amor, un Dios bondadoso, un Dios sabio, un Dios creador, todopoderoso, soberano y más atributos, más perfecciones de Dios. Podemos entenderlo a través de su palabra, así que tenemos que estar en su palabra. Y como lo conocemos, pues tenemos que conocer sus pensamientos. Cuando tú conoces a alguien, por ejemplo, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a un amigo, a una amiga, ¿cómo los conocemos? ¿Cómo empezamos a conocerlos de manera más profunda? ¿Qué hacemos? Preguntamos, convivimos, tenemos tiempo, platicamos, nos interesamos. ¿Y qué es lo que estamos recibiendo de esas pláticas, de ver cómo se comporta, de ver cómo reaccionan,
de lo que nos contestan a las preguntas, sus pensamientos, sus deseos, lo que le aqueja, lo que le molesta, pero en general sus pensamientos. Acerca de Dios, los pensamientos de Dios, ¿cómo los podemos conocer? A través de su palabra. Y es la forma en que conversamos con Él. Oramos, leemos su palabra y entonces estamos conociéndolo más y más. Bueno, ¿por qué es importante entonces que conozcamos a Dios a través de su palabra, estudiar su palabra para protección y provisión? Hay varios pasajes bíblicos. Al que esté interesado, de hecho tendríamos que hacer una listita ahí con los nombres y teléfonos para que podamos enviarles, si alguien más de los tres que vamos a exponer hoy pensaba mandarles algo digital, yo sí, para poderles enviar y que podamos ver todas estas citas. No me voy a detener en estas citas bíblicas, se las voy a mencionar porque vamos a ver otras que necesitamos en el siguiente punto que vamos a ver. Pero Efesios 4, 11 al 16, 1 Timoteo 4, 13 al 16, 2 Timoteo 3, 16 al 17, nos dicen que somos instruidos, somos corregidos, Dios nos dice cómo debemos vivir, pero también la palabra de Dios nos habla de sus bendiciones y de cómo, si estamos en obediencia, entonces Dios nos bendice. Lo primero, se las puedo enviar después. Sí, las siguientes, en la siguiente sección, esas sí vamos a ir con más calma y les voy a pedir a algunos de ustedes que las busquen, así que si traen sus Biblias, yo creo que sí todos traen, por ahí ténganlas también preparadas. Y lo que necesitamos para conocer a Dios, para entender su palabra, para tener esta relación con Él, en primer lugar, es haber nacido de nuevo, ser salvos. No podemos entender lo que Dios quiere de nuestras vidas si no hemos sido rescatados por Él, en primer lugar. Eso es lo primero. Por eso es que es tan importante que consideremos a nuestros hijos. Queremos que crezcan conociendo a Dios. Los niños de nuestro salón queremos que sigan desarrollándose, pero que conozcan a Dios, que se interesen en Él, que lo busquen. Bueno, sí tenemos que enseñarles acerca de la palabra de Dios, acerca de Dios, quién es ese Dios todopoderoso que los ama, es cierto. Pero hasta el momento en que ellos no pongan su fe en Cristo, no empezarán a entender las demás cosas que necesitan entender y a vivir como Dios quiere que vivan. Sí podemos tener niños obedientes, ¿sí? Como hay gente que no es salva y que no se pasa a los altos. Está obedeciendo una ley, ¿no? Pero no es nuestro interés solamente que sean niños obedientes, sino que sean niños salvos y que obedezcan amando a Dios y amando a su prójimo como a ellos mismos. ¿Por qué los seres humanos necesitamos de un Salvador? Ya dijimos dónde empezamos. Ahora, ¿por qué los seres humanos, todos, necesitamos de un Salvador? A lo mejor me van a decir, hermano, eso ya lo sabemos y lo vemos en la escuela dominical. Sí, pero es importante que lo repasemos, que lo recordemos y no sé, quizá alguien aquí apenas lo va a aprender. Y eso es importante, que lo tengamos muy, muy claro. Vamos a ir viendo algunos pasajes bíblicos. Son 7 cosas, 7 razones por las cuales necesitamos a un Salvador. Entonces, empezando aquí y después en orden en la vaca de allá atrás, les voy a pedir que me ayuden a buscar algunas citas. Romanos 3, 10 al 12, por favor. Lucas 15, 3 al 6. Siguiente, hermana, Colosenses 2, 13. Lupita, Efesios 4, 18. Las primeras 2 razones son estas. 1, porque somos esclavos del pecado, estamos sirviendo
al pecado. Y estas razones que voy a dar, aquí yo las agrupé en 7. Pero alguien podría decir, oye, se pueden separar y pueden ser más, o se pueden agrupar más y ser menos. Bueno, son las razones que encontramos en la Biblia y son estas 7. Primero, somos esclavos del pecado. Pastor Roches. Lucas 15, 3 al 6. Vayan buscándolo, hermanos, para que cuando les diga podamos avanzar, porque son varias citas y son 7 razones. Lucas 15, del 3 al 6. Lucas 15, del 3 al 6. Sí, creo que tengo mal la cita. No, adelante, hermano. Ok. Bueno, no es la cita que tenía. Pero, ok, esta es la, perdón. No, somos esclavos del pecado. Servimos al pecado. Pero bueno, ya leímos que no hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Todos estamos debiéndole a Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores y servimos al pecado. Hay otros pasajes que hablan de ello. Somos esclavos. Entonces, si estamos esclavizados, no podemos liberarnos. Un esclavo, alguien que es esclavo, se debe totalmente a su amo. E incluso en el nivel humano, pues un esclavo que trataba de salir libre, de escaparse, pues era buscado y las leyes ¿no se oye bien? Y las leyes lo buscaban, lo juzgaban y merecía la muerte, ¿no? Entonces un esclavo no puede liberarse solo, no tiene ese poder. Y nosotros, siendo esclavos del pecado, los seres humanos, no podemos liberarnos, no podemos, como vimos en el ejercicio, no podemos quitarnos, tenemos las manitas, ¿cómo eran? De tiranosaurio rex, y no podemos quitarnos el pecado, no podemos librarnos. Así que somos esclavos del pecado, necesitamos a un libertador, a un salvador. La segunda razón, estamos separados de Dios. Colosenses 2:13, hermana Reina. Efesios 4:18. Gracias. Entonces dice aquí este pasaje que estamos muertos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué significa eso? La Biblia, cuando hace referencia a que estamos muertos o la muerte, está diciendo que estamos separados. Esto es, alejados de Dios. No estamos en comunión con Dios. Por eso estamos sin la vida de Dios. Por eso estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso necesitamos escuchar el Evangelio. Y a través del Evangelio, el Espíritu Santo obra en nuestros corazones y podemos decidir si rechazamos el mensaje o si lo recibimos y creemos. Pero estamos separados de Dios. Estamos separados de Dios.
muertos en nuestros delitos y pecados. La tercera razón, esto nos lleva a que seamos enemigos de Dios. Voy a pedir que busquen a Tita, por favor, Romanos 8, 7 y 8, Juan 3, 7. 8, 7 al 8. Gracias. Juan. Sí. Ajá. No. No, Romanos 8. Sí, tienes razón. 8, 7 y 8 versículos. Estaba buscando ahorita. Siete y 8, sí. Somos nosotros hechos enemigos de Dios. Cuando dice también la palabra que no amemos al mundo, porque ni las cosas están en el mundo. ¿Por qué? Nos constituimos enemigos de Dios. Entonces, si somos enemigos de Dios, necesitamos a alguien que nos saque de ese estado de enemistad con Dios, de estar separados de Dios y de ser esclavos del pecado, porque estamos sirviendo al pecado. Estamos buscando hacer nada más lo que a nosotros nos place y nos estamos enemistando con Dios. Efesios 2:3, por favor. ¿Quién seguía? Sí. Sí. Muy bien. Estamos entonces siendo pecadores, estando apartados de Dios, constituidos como enemigos de Dios, estamos bajo su ira. Y el pasaje ahí habla de estar bajo su ira, pero lo que dicen los que saben de los idiomas originales es que dice permaneciendo bajo su ira. Eso significa que constantemente, todo el tiempo, hemos estado y seguiremos bajo la ira de Dios. Necesitamos un Salvador. Necesitamos a alguien que nos libre de la ira de Dios. Alguien que nos quite de ese estado de ser enemigos y alguien que quite esa brecha de separación que tenemos con Dios. ¿Quién sigue acá? Hebreos, por favor, 9:27 y Lucas 16:23. Hebreos 9:27. Lucas 16:23. Nueve 27. Gracias. Y Lucas 16:23.
Ahorita vamos a hacer más bien esgrima. El que lo encuentre primero lo lee, por favor. Sí. Muy bien, la quinta razón es porque nos espera un juicio, el juicio de Dios, y estamos bajo condenación. Si no tenemos a alguien que nos haya rescatado, alguien que haya pagado el precio de lo que nosotros teníamos que pagar, entonces vamos rumbo a la condenación, vamos a este juicio. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera, ¿cuántas veces? Y después de esto, el juicio. Y cuando vemos acá la cita de Lucas, es esta historia que narra el Señor Jesús y que habla de este rico y Lázaro. Y nos pone claramente cómo el rico fue a un lugar de tormento. Y vemos en Apocalipsis también y otros pasajes, y el Señor Jesús habló muchas veces habló de este sitio, donde será el lloro y crujir de dientes, allá afuera, ¿no? Dice él. Y es este lugar de sufrimiento. ¿Por qué? Porque es la separación eterna, la muerte eterna de Dios, del hombre con Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, nos espera juicio, y la sentencia en ese juicio para aquellos que no han sido rescatados es muerte eterna. ¿En dónde? Para la eternidad en el infierno. No nos gusta hablar del infierno. De hecho, a veces algunos se quejan de que mencionamos el infierno, no aquí en la iglesia, pero yo lo he visto en las redes sociales y dicen que es falta de amor decirle a la gente que pues hay una condenación eterna y que si no creen en Cristo se van a ir al infierno. Pero la verdad es que es una de las expresiones más altas de amor que nosotros los cristianos podemos tener para con aquellos que no han creído en Cristo. Porque es como si tuviéramos una enfermedad y de pronto alguien nos recomendara un medicamento, un médico que nos da un medicamento y nos cura esa enfermedad. No sabíamos qué era, nadie sabía qué era, pero nos íbamos deteriorando y con esa medicina quedamos sanos. Y de pronto vemos a alguien, no al vecino, a un familiar, que está con los mismos síntomas, los mismos. Y sabemos que va a ir avanzando y lo vemos avanzando en su enfermedad. Y lo vemos cómo se va deteriorando. Y pasan los días y pensamos, no, si le digo se va a enojar. Pero es que está igualito que yo. Le duele lo mismo, se ve igual, camina igual, tiene lo mismo, casi seguro. Pero si le digo va a decir que si yo soy doctor, ¿por qué le voy a decir? No. Me va a dejar de hablar, voy a perder su amistad. No, mejor no le digo. Ya alguien le dirá o irá al médico y no le decimos nada. Si hemos sido rescatados, vamos a hablar acerca de ese que nos rescató, porque sabemos que le espera a estas personas juicio y condenación eterna. Ahora estoy hablando aquí de estas razones, que porque todos necesitamos de un Salvador. Y es pertinente también para los niños, porque todos los seres humanos necesitamos ser salvos, necesitamos de un Salvador. En un momento más, cuando termine faltan dos razones, quiero agregar una, sería la octava, y después hablar de un tema que tiene que ver exclusivamente con los niños, los infantes en particular. Bueno, 6. Gálatas 2:16. Amén. Efesios 2:9, hermanos, de memoria.
La sexta razón es que no podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Recuerdan el ejercicio? Algunos creo que no estuvieron cuando hicimos el ejercicio de introducción, algunos quizá. Era un papelito donde, un masking, donde escribimos un pecado nuestro que hubiéramos cometido durante la semana y nos los pegamos en la espalda. Y luego nos pidieron que pusiéramos las manitas como de T-Rex y que no lo quitáramos, ¿no? Pero pues no se puede, no podíamos. Y acá al frente había un salvavidas designado. El hermano Arturo jugó ese papel y entonces si queríamos que ese pecado fuera quitado, teníamos que venir con el salvavidas. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos quitarnos ese pecado, ese masking que representaba el pecado. Y esa es la historia de nuestras vidas. Nosotros no podemos borrar nuestros pecados, no podemos quitarlos de nuestra vida, no podemos comprar de alguna manera nosotros el perdón de estos pecados. Nosotros necesitamos de alguien que lo haga por nosotros. No es posible a través de las obras. Muchas veces cuando estamos platicando con algunas personas en diferentes lugares, les preguntamos si ellos han cometido algún pecado, si son buenas personas, de diferentes maneras. Y la mayoría de las personas te van a contestar que son buenos, que no han matado a nadie, que no han robado bancos, que pues no golpean a su esposa. No sé, te pueden dar muchas razones por las cuales ellos piensan que son buenos. Pero la verdad es que dice la Biblia que ninguno somos buenos. Y ninguno podemos compensar. A veces también te dicen, y a lo mejor algunos de los que estamos aquí hemos pensado, que si yo hago suficientes obras buenas, al final de la historia, cuando esté delante de Dios, esas obras buenas van a inclinar la balanza para que me deje entrar al cielo, porque van a pesar más que las obras malas o los pecados. No sé si alguien ha oído que las personas piensan así. No, yo he sido bueno y yo creo que Dios lo va a tomar en cuenta. Bueno, no que no lo tome en cuenta, porque Dios sabe y conoce todas las cosas, y conoce nuestras intenciones, y conoce cada obra, cada pensamiento, cada palabra, incluso antes de que salga de nuestra boca. Pero la Biblia dice que nosotros no podemos ser salvos a través de nuestras obras. Tenemos que ser salvos a través de la obra de Cristo. Por gracia, como dice Efesios 2, 8 y 9, por medio de la fe. Y continúa diciendo, la salvación, no es otra cosa más que un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Pablo en Romanos 3 y Romanos 4 también habla acerca de que no es por la ley, no es por las obras, sino es por la fe. Entonces, fe y obras, vamos a decirlo así, están peleados, ¿no? No están peleados. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, somos hechos nuevas criaturas y vamos a andar en las obras que Dios preparó de antemano para nosotros, para que anduviésemos en ellas. Séptima razón, 1 Timoteo 2, versículos 3 al 5. ¿Y alguien de memoria? Juan 3:16. Juan 3:16. Y alguien me ayuda a buscar primera de Juan 2:2. Séptima razón. ¿Por qué necesitamos un Salvador? ¿Por qué necesitamos ser salvados? Bueno, y yo voltearía la pregunta, ¿por qué necesitamos llevarles el mensaje de salvación a todos, incluidos los niños? Porque Dios nos ama
y es su deseo, que todos los hombres sean salvos. Y ha hecho provisión para que todos puedan creer. Tristemente, no todos van a creer. Pero eso es lo que dice la palabra, que Dios quiere que todos sean salvos. Nacemos con una naturaleza pecaminosa, hermanos, eso lo entendemos a partir de la palabra de Dios, y vamos a pecar indefectiblemente, invariablemente, sí o sí, en cuanto tengamos que elegir entre lo bueno y lo malo, habiendo alcanzado el momento de responsabilidad moral en nuestras vidas. Hace rato nuestro pastor Ramsés hablaba de que hay niños en cierta edad que aunque les expliquemos o tratemos de explicarles el Evangelio, no pueden entenderlo todavía. Y los muy pequeñitos no entienden entre el bien y el mal. Y ahorita voy a hablar un poco de esto. Pero, ¿necesitan los niños de un Salvador? ¿Necesitan ser salvados? Por supuesto que sí. Están del perdón del Salvador, de Cristo, igual que todos nosotros. La octava razón, los niños son importantes para Dios. Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Vemos esto en Marcos 10, 13 al 16, también vemos en Mateo 18. Y la forma en que Dios habla y se expresa de los niños a lo largo de su palabra nos muestra que Él los tiene en altísima estima, Él los ama y son especiales y son importantes para Él. ¿Por qué no habrían de serlo para nosotros? Y me regreso a lo que había dicho antes. Si el Señor nos ha rescatado, si nos ha salvado, ¿por qué no pensamos en los niños como aquellos que también necesitan de un Salvador? Y es que yo sé que sí lo hacemos, yo sé que todos los que estamos aquí sí nos preocupa esa parte, pero a veces estamos viviendo como el ejemplo que les ponía del dominó. No estamos intencionalmente, conscientemente, llevándolos a conocer a Dios. Decía hace rato también, cuando estaban hablando de los sís y los nos, decía nuestro pastor Ramsés, tenemos que llevarlos a conocer a Dios. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué momento de la vida del niño ya podemos empezar a hablar de Dios? Eso quería oír. Sí lo podemos hacer. ¿Van a entender? Pues no, porque todavía no han desarrollado. Pero nosotros tenemos que hablarles de Dios. Tenemos que hablarles de las maravillas. Ellos tienen que ir conociendo quién es ese Dios. Salmo 78, después lo leen. Dios le dice a su pueblo, le dice, y nos dice a nosotros también por extensión, que hablemos de las maravillas de Dios. No solamente a nuestros hijos, sino a los hijos que van a nacer, para que no sean como sus padres. Pero lo que está diciendo es para que crean en Dios, para que lo conozcan. Deuteronomio 6 dice, háblenles. ¿Cuándo? Todos los días. ¿A qué hora? Toda hora. ¿En dónde? En todo lugar. ¿Qué les decimos? Háblenles de quién es Dios. Que conozcan acerca de Dios. Que vayan conociendo a Dios. Cuando el Señor Jesús estaba orando, allá en Juan 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste, a quien has enviado. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy presente y es el compromiso que tenemos que hacer. Ahora, los niños, en cuanto a la clasificación de las edades, revisé algunas clasificaciones. Yo sé que alguien aquí que ha estudiado esto me puede hacer alguna corrección, pero bueno, en Estados Unidos en general se dan estos rangos. Recién nacido, hice la traducción, pero bueno, recién nacido. Este término generalmente se refiere a un bebé desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 meses de edad. Infante. Los infantes pueden ser considerados niños desde el nacimiento hasta 1 año. Bebé. Este término se usa para niños desde el nacimiento hasta los 4 años. Es como un término más general que abarca una edad más amplia. Niño pequeño. Los centros de
Control y Prevención de Enfermedades, CDC, si alguno lo ha escuchado, definen niños pequeños de 1 a 3 años y preescolares de 3 a 5 años. En Latinoamérica, bueno, tenemos como que más amplitud de definiciones. Tenemos al recién nacido hasta los 2 meses de edad, eso coincide. El infante o bebé hasta 1 año, recién nacido hasta 1 año. Lactante menor de los 28 días hasta el año. Lactante mayor de 12 meses hasta 24 meses, es decir, hasta los 2 años, perdón. Niño pequeño hasta los 4 años. Preescolar de los 3 a los 5. Niño mayor de los 5 a los 10 y niño escolar de los 6 a los 11 años. Me preguntaba hace rato, ¿y qué de los niños pequeños o de los infantes? Estos días hay un debate yo diría muy fuerte, no me gusta cómo se está dando en las redes sociales, en internet, acerca de este tema, de los niños. ¿Qué pasa con los niños cuando mueren pequeños? Y es un tema complicado, es un tema sensible, y yo sé que algunos de nosotros quizá hayamos vivido situaciones así en las familias, en nuestra familia o en las familias cercanas a nosotros. En la iglesia hemos vivido situaciones así. Pero quiero decir esto porque creo que es importante. Primero, ¿todos los niños necesitan ser salvados por Cristo? Sí. A todos los niños tenemos que hablarles acerca de Dios y hablarles acerca de Cristo, el Evangelio, como ya dijimos y vamos a ir viendo a lo largo del día. Sí. Sí. Pero ¿qué pasa con estos pequeños? Bueno, el punto de partida y el punto de llegada después de cualquier cosa que estudiemos en la palabra de Dios es que Dios es un Dios de amor, un Dios bondadoso, un Dios justo, un Dios que salva y es un Dios sabio, misericordioso. Y lo que Él decida como lo haya establecido es bueno y es su voluntad, pero podemos confiar en ello. Y diciendo esto, nosotros creemos que cuando un niño hasta cierta edad fallece, desde el día de la concepción hasta cierta edad, es salvo, va a la presencia de Dios. Y quiero decirles, porque podemos ver en la palabra de Dios. Bueno, primero, creemos que la vida empieza desde el momento de la concepción. Es decir, desde el momento de la concepción ya hay una persona ahí. No está totalmente desarrollada, pero Dios ya lo ve como una persona. Y por eso es que no estamos a favor del aborto, porque creemos que el aborto voluntario por cualquier causa, hay situaciones médicas en donde los médicos tienen que tomar decisiones o las personas. Ese es un tema complicado, no me voy a meter en él, pero lo que quiero decir es, desde el momento de la concepción creemos que hay una vida humana allí, una persona todavía no desarrollada, así que son niños o bebés no natos. Y hay varias posturas, y les decía que en internet hay un debate en este momento, pero yo encontré que hay 4 posturas, yo agregaría una, la postura de no sabemos, pero hay posturas en donde tratan de entender a partir de la palabra de Dios qué sucede. Déjenme compartir con ustedes la base bíblica para esta convicción de que cuando un infante muere, o incluso antes, va a la presencia de Dios. ¿Alguien me ayuda a buscar rápidamente? Deuteronomio 1:39.
Gracias. Hay otros pasajes como en Jonás, donde Dios le dice a Jonás, ¿se acuerdan la historia de Jonás? Y ya hacia el final, en el capítulo 4, Dios le dice, ¿por qué te enojas? ¿Por qué no tienes compasión de esta ciudad, no? Si hay 120,000 que no saben distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. Y está hablando, haciendo referencia a aquellos que no saben distinguir entre el bien y entre el mal. Y entendemos que está hablando de los pequeñitos, porque esto mismo leemos en Deuteronomio, que hace referencia de estos que no conocen entre el bien y el mal. Entonces Dios dice que estos niños no pueden decidir, no tienen esta capacidad de comprender entre el bien y el mal y decidir hacer el bien o hacer el mal. Tampoco pueden entender, vemos esto, el Evangelio, como hace rato decíamos, no le puedes explicar a un niño de 6 meses el Evangelio y que entienda de qué se trata. Entonces, eso por un lado. Después, cuando vemos allá en 2 Samuel 12, es la historia donde el hijo de David y Betsabé nace y está muy enfermo, ¿se acuerdan? Y David está ayunando y está tirado en el piso y está triste, abatido. Y hay algo que él dice en particular muy especial, cuando se entera que él ya murió y se levanta. Y él decía que estaba triste por si Dios, pues estaba abatido y en oración, por si Dios quería concederle la vida al niño. Pero si no, entonces él sabía, y él dice así, que él iba a ir con este niño. Y David sabía que era salvo, entendemos esto, ¿no? Porque era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Entonces él entiende que su hijo recién nacido que muere va a estar en la presencia de Dios y él va a ir. Sabía que él iba a estar con él. Y habla de esto como una comunión con el niño, es decir, que va a estar ahí. No es solamente, bueno, no sabemos a dónde vamos y él está seguro de esto. Esa es una de las razones. Hermanos, esto no es solamente 3 frases, sino hay una serie de estudios y a mí me ha llevado un buen tiempo estar investigando, estudiando esto y llegar a esta convicción ya desde hace muchos años. Pero es lo que alcanzo a ver y es lo que vemos en la Biblia. En el Nuevo Testamento Pablo escribe a los romanos, cuando vemos ahí en el capítulo 1 de Romanos, y él dice que a partir de la creación la existencia de Dios es entendida y entonces las personas no tienen excusa. Pero un niño pequeñito no entiende lo que es la naturaleza, está percibiendo apenas, no tiene esta capacidad todavía. Podemos entender que hay algunos que no entenderán la existencia de Dios a partir de las cosas creadas por no haber desarrollado aún sus capacidades cognitivas y su conciencia. Y estos pueden ser los niños pequeños, así como aquellos discapacitados mentales que no pueden entender las cosas. Pero quiero hacer una aclaración de una vez. Yo no me atrevería a decir hasta qué momento un niño es capaz de entender. Se le llama edad de responsabilidad, como le han llamado los teólogos, ¿no? Una edad de responsabilidad, en donde el niño puede entender y puede tomar una decisión. Es un agente moral, como dicen ellos, ¿no? Alguien que ya puede tomar decisiones con base en el conocimiento de lo bueno y lo malo, de saber eso, y que puede entonces también entender el Evangelio. Yo no me atrevería a poner una edad. Y yo creo que nadie aquí, y nadie aún de los estudiosos que han escrito al respecto, se atreve a dar una edad. Por eso es que se habla de infantes, pero no sabemos. Puede ser una edad que llegue en algunos casos, quizá a los 4 años, a los 3, a los 2, a los 7. Y es que hoy en día nosotros estamos exponiendo a más información también a los niños y se van desarrollando más rápido y les prestamos los celulares y ven las películas y ven y les estamos saturando de información y van comprendiendo cosas más rápido. Mi percepción personal es que en tiempos pasados, con niños más, no aislados, pero con menos información, iban desarrollando esta comprensión de manera más lenta. Esa es mi percepción. Pero
sea como sea, ninguno de nosotros, solamente Dios, puede saber cuándo se alcanza esta comprensión en donde ya ellos están decidiendo y donde ya ellos pueden entender el Evangelio. Pero ¿qué nos toca a nosotros, hermanos? Hablarles acerca de Dios. ¿Desde qué momento dijimos? Desde la concepción, ¿no? Sabemos, nos dan la noticia, nos ponemos felices y lo primero que tendríamos que hacer, ¿qué es? De rodillas, orar, darle gracias a Dios. Y yo sé que hay muchas mamás, quizá todas las que están aquí, cuando estaban embarazadas, les cantaban himnos, les leían la Biblia, les hablaban acerca de Dios a sus bebés y han sido niños que han crecido escuchando la palabra de Dios. Y ojo, porque aquí es donde se hacía también la advertencia. A veces pensamos que nuestros niños de manera automática van a conocer, entender y a creer en el Evangelio, a creer en Cristo. No, tenemos que ser intencionales en hablarles de Cristo, en hacerlos entender qué es el pecado y que ellos son pecadores. Y en explicarles que Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, se hizo hombre y vino a morir para pagar lo que ellos tenían que pagar. Y que murió por ellos y que pueden ser perdonados, que necesitan un Salvador. Y todo esto, quizá no con las palabras exactas que estoy diciendo. ¿Por qué? Ya lo dijimos también. Necesitamos ajustar nuestro vocabulario para la comprensión de ellos. Para el desarrollo cognitivo en el que ellos están, tenemos que hablarles así. De otra manera, no van a entender, ¿no? Y a muchos de nosotros nos pasa en muchos temas. No podemos entender cosas que nos platican porque no tenemos ese conocimiento. Y no estoy hablando solamente de los temas bíblicos, sino en cualquier área. Jesús, ya lo había mencionado antes, en Mateo 19 dice, de los tales es el reino de los cielos, cuando está hablando acerca de los niños. Dejen venir. Él se indignó porque no dejaban acercarse a los niños, pero dijo, de los tales es el reino de los cielos, y los pone en sus brazos y los bendice. En ningún otro lado vemos al Señor Jesús bendiciendo a aquellos que no creían en Dios, que no creían en Él. Él vino para bendición de todos, sí, pero aquí a los niños los tomó en sus brazos, oró por ellos y los bendijo. Y entendemos también que el juicio de los hombres Dios lo ejercerá sobre todas las obras que voluntaria y conscientemente realizaron, como se entiende en pasajes como 2 Corintios 5:10, 1 Corintios 6, 9 al 10 y Apocalipsis 20, 11 al 12. Esto, más otros pasajes como el que mencioné de Jonás y otros más, como en Romanos 1 al 3, como Job, cuando él dice que hubiera sido mejor que cuando nació hubiera muerto, porque estaría descansando, estaría tranquilo. Pero no era un tema de suicidio lo que él estaba pensando, sino que él decía, ya hubiera estado yo en reposo. Y más adelante, él dice, y yo sé que mi Redentor vive. Y habla de su resurrección. Así que él sabía a dónde iba y sabía, o al menos lo menciona así y lo entendemos así, que si hubiera sido recogido por el Señor de pequeñito, ese descanso, él ya estaría en ese reposo. Todo esto, hermanos, nos hace pensar y ver que pues hay evidencia bíblica de esto que mencioné. ¿Qué pasa con un infante cuando muere? Va a la presencia del Señor. Eso es lo que creemos, eso es lo que entendemos. Y por supuesto esto requiere mucho. Hay un libro que se llama El estado espiritual de los infantes, está en inglés, y es un estudio muy completo de todas las posiciones teológicas, los pasajes bíblicos y las conclusiones a las que se llega. Y es justamente esta conclusión también. Ese libro, gracias a Dios, me lo encontré recientemente el año pasado y ha sido muy útil para confirmar algunas de las cuestiones de estudio que he tenido con respecto de este tema. Entonces, hermanos, para concluir, a los niños debemos hacerles conocer acerca de Dios y que conozcan a Dios.
Tenemos que llevarlos a los pies de Cristo, porque ellos, igual que nosotros, necesitan de un Salvador. Necesitamos hablarles de Dios y de Cristo desde que están, ya lo dijimos, en el vientre de su mamá, y no dejar de hacerlo si no saben hasta cuándo. Hasta que el Señor nos llame a su presencia, a los padres, o a los tíos, o a los abuelos, o cuando Él venga, si viene ya, hasta ese momento. Y no es estar de metiches, es obedecer a Dios. Salmo 78, Deuteronomio 6, Efesios 6. Si me preguntan, puedo decirles, no tenemos opción. Pero es un privilegio, porque los hijos son herencia de Jehová. Los niños son importantes para Dios. Son importantes para nosotros, sí, pero a veces nos descuidamos. ¿No les ha pasado que a veces tomamos decisiones equivocadas con respecto de los hijos y algo les pasa, ¿no? Y son cosas a veces pequeñas, pero nos sentimos muy mal, ¿no? Papá, ¿puedo correr a...? Sí, córrele. Y había algo tirado, corre, se tropieza, se cae y se lastima. Y nos sentimos mal porque le dimos permiso de irse corriendo, ¿no? O dejamos una ventana abierta en algún lugar y pasa nuestra niña que le encanta andar corriendo y se estrella con la ventana y nos sentimos mal. Bueno, eso multiplicado por 1,000,000 debería ser algo que en nuestra mente deberíamos tener, pensando que esto, hablarles de Cristo, es tan importante, más importante que cualquier otra cosa que nosotros queramos hacer para protegerlos, porque necesitan un Salvador. El reto, hermanos, es no tirar la toalla, hablarles constantemente de la palabra de Dios, de Cristo, de Dios, de lo que Él es y de lo que ha hecho por nosotros y por ellos. El reto más grande es que conozcan el amor de Dios a través del trato que tú y yo les demos, de las palabras que escuchen de nuestra boca, de las acciones que vean en nosotros, de cómo vivimos, de cómo nos tratamos, de cómo obedecemos a Dios, de cómo leemos su palabra, de cómo oramos, de que estamos constantemente buscando al Señor y de que los amamos a ellos profundamente, tanto que les hablamos de Cristo, que les hablamos de Dios. Sí, los niños necesitan ser salvos y Dios nos ha puesto como instrumento para que ellos conozcan de Cristo. No sé, hermanos, si tienen alguna pregunta o algún comentario breve antes de que nos llamen. Sí, sí, hermano. Yo quisiera que fuéramos al versículo de Hechos 16, donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque malentendemos ese versículo creyendo que porque ya somos salvos también nuestra descendencia, y no es correcto. El siguiente versículo dice que Pablo y Silas compartieron la palabra a todos y fue como fueron salvos. Entonces es importante que no malentendamos ese versículo, porque muchas personas ya cristianas creen que ya es una promesa, que yo soy salvo y mi descendencia va a ser salva. Sí, Hechos 16, decía la hermana, 16, 31, 32, cuando el carcelero de Filipos le dice a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestan, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Algunos han pensado que esta es una promesa. Suena como promesa, no lo es. Alguien ha dicho que esta era una profecía que en ese momento se le estaba dando al carcelero, lo cual sería posible después cuando vemos lo que sucedió. Pero realmente lo que tenemos que entender en ese pasaje es que si tú eres salvo, si tú pones tu fe en Cristo, va a suceder algo en tu vida que te va a llevar a hablar de Cristo, que te va a llevar a ser de testimonio a otros. Y los primeros que tienes a la mano son los de tu casa. ¿Qué hizo el carcelero, hermanos? Invitó a Pablo y a Silas ¿a dónde? ¿Y quiénes estaban en su casa? Su familia. ¿Y por qué creyeron? Porque escucharon el Evangelio. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Los autores humanos son distintos, pero entendemos que Dios, que el Espíritu Santo obra a través de la predicación de la palabra, usando los instrumentos
como nosotros, inútiles. Pero cuando predicamos el Evangelio, dice Pablo, es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, tanto al judío como al griego. Y eso es lo que pasa en ese pasaje, sí, hermano. Así lo debemos entender. ¿Alguien más había levantado la mano acá, creo? Sí, hermana María Elena. Hay veces que lo subestimamos. Y hay una oración cortita, pero muy importante, que dice: no me digas lo que tengo que hacer, lo estoy viendo en nuestro comportamiento, en nuestro testimonio, el de los adultos. Los niños son mucho más capaces, mucho más inteligentes de lo que luego nosotros creemos, y entienden perfecto, y más lo que ven en casa, cómo nos comportamos los padres, entre el papá y la mamá, cómo tratamos a los niños, cómo tratamos a los demás que nos rodean, a los maestros tal vez de los niños. Entonces no los subestimemos, son mucho más capaces, mucho más inteligentes de lo que los adultos suponemos. Gracias, hermana. Sí, y parte de la preparación y estar conociendo más al Señor y estar en su palabra y estar orando y estar estudiando su palabra, buscando su voluntad y siendo obedientes, tiene que ver con qué mensaje les vamos a dar. ¿No? 500 palabras y 8 horas al día. No hay competencia. Por supuesto, si las palabras son la palabra de Dios, Dios hace su obra. Pero si ellos ven, como decía la hermana, cómo estoy viviendo, pues realmente tal vez no lo razonan así, pero lo entienden así. Me dice blanco y hacen, es negro, entonces pues es negro. Y nosotros mismos estamos trabajando en contra, subrogados del enemigo de alguna manera, ¿no? Perdón por la expresión, pero realmente estamos dando un mensaje diferente del que estamos hablando. Así que tenemos que ser congruentes. Sí, pastor. Sí. No es pregunta. Solamente les quiero comentar, tengo un bisnieto, no escucha ni habla, y hace poco fue a la casa, lo veo muy poco, y estaban con otro niño, le aventó así como la patadita y eso. Entonces lo llamé y le dije, Dios, porque él sí aprende el lenguaje, sí. Le dije, Dios no quiere que tú hagas eso. Entonces me entendió, aunque yo no sé bien este lenguaje, pero pues sí le dije, Dios no quiere que hagas, así le puse, que hagas eso que estás haciendo. Pues no me escucha, ¿no? Y me dice su mamá que el niño cuando ve así a su mamá que hace algo o que le quiere, que le dice, Dios no quiere que tú me pegues. Entonces sí, como dicen, los niños son unas esponjitas y siempre te lo he dicho, Ram, en las escuelitas bíblicas que hay, que es una semana o 2, no pueden los niños, es muy poco el tiempo. Pero ellos traen a los papás, lo hemos visto. Ellos son los que traen a los papás. Es todo, gracias. 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 Gracias, Pastor David. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Le voy a pedir, bueno, hermano Guillermo, ¿puede hacer una oración agradeciendo al Señor por los alimentos, por favor?